La Ventana del Vinalopó, abierta de 7 a 8 de la tarde. No me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti toda una vida. Una bonita canción para empezar esta tarde, algo fea de lunes, pero con ganas de hablar con el invitado que nos acompaña en esta tarde de Ventana del Vinalopó. Después de 32 años como diputado en las Cortes Valencianas, Rafael Maluenda el pasado jueves, tras la constitución de las nuevas Cortes, ponía punto y final a su etapa como político. Y la ponía para abrir una nueva etapa, para disfrutar de la familia, de los amigos, de una vida más descansada en su pueblo natal, en Monóvar. A los 74 años de edad se jubila y después de esa vida a caballo entre Valencia y su pueblo, queremos compartir todos esos años de experiencia con los oyentes, porque hay mucho que contar y minutos que aprovechar. Rafael, bienvenido a este programa. Muchísimas gracias, un placer, y agradezco enormemente la posibilidad que se me da en esta casa. El placer es nuestro, porque la verdad es que hay muchas veces que queremos hablar con los políticos y se nos resisten, sobre todo políticos que han estado pues en otra esfera, ¿no?, de la política, no esa política a nivel municipal, sino una política más autonómica. Y queremos aprovechar estos minutos que nos brinda para hablar de todos esos años. 32 años son muchos. Cuando uno echa la vista atrás, una vez que pone punto y final a esta etapa en la que estábamos hablando, ha sido por devoción más que por obligación. Bueno, verdaderamente en la política no se obliga a nadie, o sea que cada uno asume la responsabilidad que cree conveniente y en función de ello, pues continúas o no continúas. Yo recuerdo que en la primera legislatura, en el año 1983, cuando salí elegido por primera vez, consideraba que era eventual legislatura tras legislatura hasta las 8 legislaturas que han transcurrido y de las que he formado parte. Pero claro, es voluntario, o sea que en algún momento, si alguien no está de acuerdo, pues tenía la potestad y la posibilidad de abandonar y de retirarse. Pero yo sí tenía esa vocación y me he mantenido hasta el final. Pero si ha sido uno de los afortunados que en estos comicios de 2015 ya ha decidido poner por voluntad propia ese punto y final a la política, pero sí ha sido de las personas que ha perdurado dentro del partido comicios tras comicios. Sí, efectivamente, yo tengo que agradecer a mi partido, al Partido Popular, y a las personas que en todo momento han integrado los consejos de dirección del mismo, la confianza que siempre me han demostrado, porque había muchísima gente que tenía los mismos derechos que yo para estar donde yo estaba, y sin embargo confiaron en mí y me concedieron esa posibilidad. Por lo tanto, solamente puedo hablar de forma agradecida a aquellos que decidieron que fuese yo y no otros. Con tantos años de experiencia política, uno incluso baraja la posibilidad de escribir sus memorias porque tiene mucho que contar. Bueno, y tengo un libro escrito que terminé, está publicado en el 2008, que se refiere al funcionamiento de las Cortes desde la época foral hasta el 2008, hasta la 6ª legislatura, en la que explico históricamente cómo funcionaban las Cortes y a continuación, llegando ya a las épocas actuales, las reformas del Estatuto, la época de la República, los intentos que hubo de Estatuto entonces, hasta llegar al Estatuto del 2006, que es lo que está vigente en estos momentos, pasando por el de 1982, que fue histórico y trascendente, y explico cómo funcionan las Cortes, cuál es el cometido, cuáles son las competencias, etcétera, etcétera. Y claro que me planteo a partir de ahora escribir otro libro. Me encanta mucho la historia y seguro que me sentaré de un momento a otro. Ahora estoy cogiendo un tiempo sabático, entre comillas, pero que va a ser muy corto, porque yo soy una persona muy activa y mientras que Dios me conceda la posibilidad de escribir y de pensar, seguro que algo voy a hacer. ¿Se encuentra un tanto extraño en esta, menos de una semana que ha pasado desde que puso punto y final a su cargo como político? Bueno, realmente he tenido 2 días hábiles de jubilado, como son el viernes pasado y hoy, porque el fin de semana es fin de semana siempre. Pues sí, tengo mucha ilusión en esa nueva etapa que me permite estar con mi familia, que es lo que más quiero, y a los que más debo, sin duda alguna, de disfrutar de mi mujer, de mis hijos y de mis nietos, que tengo 4 hijos y 4 nietos, aunque son 2 hijas de uno de mis hijos y 2 hijos de uno de 2 hijos que son de mi hija, o sea, que de 4 hijos solamente 2
tienen descendencia, pero bueno, pero estoy muy satisfecho de los 4 hijos y de los 4 nietos, al igual que de mi mujer. ¿Cómo empieza en esto de la política? ¿Por qué siente ese intrínculo de adentrarse en un terreno que hoy muchos consideran pantanoso? Bueno, la política tiene distintas etapas a lo largo de estas legislaturas que han sido en función de lo que en cada momento se ha vivido. Yo entré en política en 1978, yo trabajaba, tenía un cargo ejecutivo en una empresa muy importante de Monóvar, del sector de los mármoles. Bueno, una de las empresas que empezó, ¿no?, con ese boom del sector en el mármol. Claro, efectivamente, que hizo muchísimas obras en toda España. Yo entré en el año 57 y fui adquiriendo responsabilidades en tanto en cuanto tenían confianza en mí los dueños de la empresa, porque no era mi empresa, yo era un empleado, pero con cargos ejecutivos, desempeñaba funciones de gerencia y comerciales, incluso de ir a las obras, a quedarte las adjudicaciones, etcétera, etcétera, y fue a la empresa privada donde vinieron a buscarme del campo de la política, como decía, en 1978, para que me incorporase a la política. En aquel momento ingresé en la vieja Alianza Popular, gracias a la cual hoy existe el Partido Popular, y fui candidato a las elecciones generales de 1982. En aquellas elecciones yo figuraba como número 3. El número 1 era Juan Antonio Montesinos, el número 2 Ángel Castroviejo de Elda, yo iba de número 3. Pero se hizo un pacto con Unión Valenciana. Entonces el número 2 pasó a ser un representante de Unión Valenciana, el 2, que era Castroviejo, pasa a 3, y yo, que era el 3, pasó a 4. Solamente conseguimos 3 escaños en Madrid, yo me quedé a puertas. Y después tuve otras ocasiones de incorporarme a listas, al Congreso o al Senado, pero siempre la rechacé porque yo quería en la política autonómica, en la política de proximidad, de cercanías. ¿Por qué? Por aquello de que el concepto de subsidiariedad, pues a mí me embargaba, yo creía en él totalmente y pensaba que se podía servir mejor al pueblo desde la proximidad, al igual que lo hacen los alcaldes, pues mucho mejor que desde la distancia en Madrid. Todo tiene su importancia. La Constitución establece claramente las competencias de cada una de estas instituciones. Pero yo me siento muy valenciano, siempre me he sentido así, y estoy muy satisfecho del granito de arena que he podido aportar durante estos 32 años, en principio a la recuperación de las instituciones de autogobierno y después a la consolidación de las mismas, e incluso a la entonces incipiente Cortes Valencianas, nuestro Parlamento que no existía, y con la recuperación de las competencias de autogobierno, pues yo fui miembro de la Mesa de las Cortes en aquella primera legislatura y también pude colaborar a recuperar esa institución que es la más representativa del pueblo, la que elige el pueblo directamente, su Parlamento, y hasta hoy que hemos ido consolidando y aumentando competencias. Bueno, se le considera uno de los padres del Estatut y uno de los fundadores de Alianza Popular en Monóvar. ¿Qué importancia le podemos dar al Estatuto de Autonomía? Muchísima. El Estatuto de Autonomía es lo que establece... Pocos conocen su contenido. Sí, es muy importante, es nuestra Carta Magna. El Estatuto de Autonomía es lo que establece las reglas del autogobierno y el que establece las competencias que tiene la autonomía para atender mejor las necesidades de nuestro pueblo. Por eso decía antes que aquello es lo que más me embargaba, lo que más me atraía, porque era gobernar desde la proximidad. El Estatuto de Autonomía tiene sentido con el hecho de que no puede ser lo mismo una ley del Estado de bosques para Galicia que para la Comunidad Valenciana, como no puede ser lo mismo una ley de pesca para la Comunidad Valenciana que para Castilla-La Mancha, poniendo un ejemplo exagerado. Por lo tanto, el Estatuto de Autonomía es el que desarrolla. Nosotros accedimos a la autonomía por la vía del artículo 143, no nos reconocieron ser nacionalidad histórica, que era la vía del 151 de la Constitución, en tanto en cuanto en la disposición adicional segunda de la Constitución española reconocía ese rango a aquellas comunidades que en aquel momento de la aprobación de la Constitución en 1978
disponían de un derecho foral propio y nosotros no lo teníamos, porque tras la batalla de Almansa fue derogado nuestro estatuto. Y a pesar de que muchos historiadores hablan del decreto de nueva planta, no es cierto, no hubo decreto de nueva planta para los valencianos, sí que hubo para Aragón y para Cataluña. Nosotros tuvimos un decreto de abolición, nos derogaron los fueros y no nos dieron otros. Tanto es así que se aplicaban leyes de Castilla a partir del primer rey Borbón en España, y lo demuestra el hecho de que corregidores de Valladolid tuvieron que venir al entonces Reino de Valencia a implantar las leyes, a aplicar las leyes que aquí nadie conocía. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues que sencillamente porque el hecho autonómico es el que ha devuelto al pueblo valenciano sus derechos de autogobierno. Dentro del marco de la Constitución faltaría más, y gracias al marco de la Constitución faltaría más, como dice el himno de la Comunidad Valenciana, para ofrendar no es glorias a España, para ofrendar no es glorias a España, porque los valencianos nos sentimos tan valencianos como españoles y tan españoles como valencianos, y no concebimos una cosa sin la otra. Para dejarlo muy bien claro. Bueno, ha vivido momentos en la oposición, momentos cuando Lerma fue presidente, cuando, bueno, pues también en este caso ha tratado con diferentes presidentes de su propio partido, Zaplana, Camps, Fabra, ahora, gente con ideas muy distintas, pero gente que, bueno, pues imagino que ha sabido llevarla. ¿Qué particularidades o qué destaca de cada uno de ellos? Yo, en primer lugar, estuve efectivamente, como bien dice usted, en los gobiernos de Lerma, que fueron 3 legislaturas. Luego estuve 12 años en la oposición y algo intenté aprender de aquellas etapas, y siempre aprendes, no solamente de quienes piensan políticamente como tú, sino que de la discrepancia política se aprende muchísimo, sobre todo se aprende respeto. O sea que tenemos que tener siempre claro que las personas están por encima de las ideas y no al contrario. Si las personas no estuviésemos por encima de las ideas, no existiría el respeto que en estos momentos existe y que ha existido a lo largo de estos años, y es lo más importante en un Estado de Derecho. Hay que respetar a todo el mundo, piense o no piense igual. No hay que ver a quienes piensan de forma distinta como enemigos, yo nunca los veo como enemigos, sino como antagonistas. Y estoy convencido de que pretenden, y a lo largo de esas 3 legislaturas lo pude comprobar, pretendían lo mismo que yo defendía, lo que pasa que por caminos distintos, porque cada uno tiene un ideario, y eso es respetable, pero siempre pensando en las personas. La época de Lerma fue la época incipiente, fue una época muy importante. Yo estaba más dedicado, no más dedicado, exclusivamente dedicado a las tareas parlamentarias. En la primera legislatura fui secretario segundo de la Mesa de las Cortes, de ahí que antes me refería a que la recuperación del Parlamento, yo tuve la oportunidad de participar. Había un presidente de las Cortes que era socialista, Antonio García Miralles, pero que era una persona seriamente comprometida con el hecho autonómico y también defensor de esos criterios a los que yo me he referido, de que las personas tienen que estar siempre por encima de las ideas, y que en todo momento fue consecuente con lo que él representaba y representábamos los demás, y para cualquier acuerdo institucional siempre buscaba el consenso con los que éramos oposición en aquel momento. Fue una etapa muy bonita. La primera por la recuperación de esas instituciones. La segunda, en la que fui ya vicepresidente, segundo pero vicepresidente, con el mismo presidente, y una configuración de mesa, 3 del PSOE y 2 de Alianza Popular. A mitad de esa legislatura pasamos a ser Partido Popular, y ahí tuvimos el acicate, el aliciente de consolidar el Parlamento, y consolidamos el Parlamento con reformas reglamentarias que pretendían que se respetase en todo momento los derechos de las minorías a presentar sus alternativas. Después cada uno votaba libremente de acuerdo con su programa, de acuerdo con su ideario, pero en todo momento el respeto máximo a todos aquellos que no pensaban como tú, pero que tenían tanto derecho como tú a exponer a esos expresar criterios. lo que pensaban. La tercera legislatura de Lerma es cuando el Partido Socialista pues sufre el deterioro lógico de tantos años de gobierno. El gobierno erosiona mucho. O sea que el Partido Popular ha estado 20 años gobernando, sí, pero llega un momento que tienes que dejar de gobernar. O sea que cuanto más tiempo llevas gobernando, más cerca
estás de dejar de hacerlo. Así de claro, esa es la realidad. Fueron 3 legislaturas con gobierno socialista en la que hubo que negociar muchas cosas y de las que yo destaco que hubo una participación institucional por parte de la oposición muy importante, porque en los temas de Estado siempre estábamos de acuerdo en los temas institucionales, en los temas de demanda de nuestros derechos al gobierno de España, especialmente en los temas de agua. Yo por aquel momento... Qué importante, sí, todos a una, ¿eh? Claro, en aquel momento yo conseguí, en febrero de 1984, una resolución por unanimidad en la que se reclamaba los sobrantes del Júcar al Vinalopó, que en estos momentos está funcionando. Costó mucho, pero conseguí la unanimidad. Cierto es que lo negocié con 2 representantes de las demás formaciones, Ramón Berenguer, en Gloria esté, que era alcalde de Aspe y era diputado socialista, y Manuel Martínez Lledó, que era de Algueña, aunque residía en Alicante, pero era de Algueña, conocía los problemas que aquí sufríamos por el tema de agua, no solamente para regadío, sino incluso para abastecimiento humano. Entonces, en esos temas siempre hacíamos política de Estado y había un respaldo siempre ante el presidente legítimo: vaya usted a Madrid y exija esto y diga que estamos todos de acuerdo con usted porque está defendiendo los derechos de los valencianos. La 4ª legislatura ya es distinta. La mayoría, por aquello que he dicho anteriormente, del desgaste, se desgasta. El Partido Popular entonces se reorganiza, se acaban las luchas internas, que eso es muy importante. El electorado no permite que entre compañeros se estén peleando. Entonces llega Zaplana, consigue que aquí todo el mundo se integre en una opción política y consigue ganar, no por mayoría absoluta, pero con mayoría suficiente para gobernar con Unión Valenciana. Esa 4ª legislatura se crea o se nombra un gobierno mixto con mayoría del Partido Popular, pero también con la participación de 2 consejerías, una de Medio Ambiente y la otra de Agricultura, para Unión Valenciana, y se empieza a caminar defendiendo con el mismo respeto que hasta entonces se había tenido por parte de quienes gobernaban con respecto de la oposición. Pues ahora, con el mismo sentido y los mismos criterios, a funcionar, y se avanza muchísimo, se consiguen ampliar el techo competencial. Tanto es así que en la siguiente legislatura, en la quinta, cuando Eduardo Zaplana gana por mayoría absoluta, y hay un intento de reforma del estatuto, y empezamos a trabajar en esa reforma. Eso era en 1999. Empezamos a trabajar en esa reforma. Se habían hecho reformas parciales y puntuales, aquello para establecer que las elecciones autonómicas coincidiesen con las elecciones municipales, que en principio no estaba determinado, no estaba establecido claramente en el Estatuto de 1962. Fue una modificación puntual, y otra modificación puntual que se hizo para derogar la LOTRAVA y asumir de forma efectiva las competencias que transitoriamente nos concedía la LOTRAVA. Hablaba antes de la vía de acceso a la autonomía, que era nosotros lo hicimos por la vía del 143, aunque decía que porque la Constitución no nos reconocía nuestro derecho foral propio, puesto que fueron derogados nuestros fueros tras la batalla de la Mansa, pues decía que no pudimos acceder por la vía del 151. Sin embargo, los que accedimos por la vía del 143, el gobierno de España inmediatamente buscó lo que se llamó a llamar la vía valenciana, que era que a nosotros, a través de la LOTRAVA, y a los canarios a través de la LOTRACA, se nos concedía las competencias que esas comunidades llamadas históricas disponían y nosotros no, pero que eran por delegación del gobierno de España, y en cualquier momento te las podían retirar si consideraban que no hacías el uso adecuado de las mismas. Pues para evitar ese problema y conscientes de que todos íbamos a hacer el uso adecuado, hicimos una reforma del estatuto en la que se derogaba la LOTRAVA y se asumían esas competencias de forma definitiva. Por eso digo que hubo 2 reformas puntuales antes de la reforma del 2006, que ahí se hizo una reforma profunda, porque el Estatuto de Autonomía de 1982 había cumplido su misión. Además, lo había cumplido perfectamente. Y había que regenerar. Y había que adaptarte a la realidad actual. Había un hecho que entonces no existía, que era el hecho Unión Europea. Entonces no pertenecíamos, y había que adaptarnos al mismo para poder exigir en todo momento las necesidades que nuestra comunidad tenía. Por eso decía que fueron legislaturas distintas cada una de ellas, pero también
muy importante. Vamos a ir dando pasos Sí, de es que gigantes ya porque ve que hay yo me enredo mucho que contar Me enredo mucho y porque pocos tengo minutos. Yo mucha sé que es memoria. una historia grandísima la Sí. que ha vivido dentro del mundo de la política. Y llegó, en este caso, Camps. ¿Qué destacaría de él? Destacar de Camps. Camps fue un muy buen presidente. Yo considero que Camps es una persona honrada. Lo que pasa, y ahora hablaremos de la corrupción, que no la quiero eludir. Y No yo la quiero eludir. preguntarle sobre Claro. ella. Y Camps, yo lo que considero es que estuvo rodeado de personas que no merecían su confianza y le sorprendieron gravemente. Estamos acudiendo tristemente a ese espectáculo de gente que nunca tendría que haber estado en la política, y ahora cuando usted quiera entramos a ello porque es un tema muy interesante y tal. Camps fue un buen presidente. Yo creo que Paco Camps en todo momento supo defender los intereses de los valencianos y tuvo una legislatura muy buena. Tanto es así que en la siguiente sacó el mayor número de votos que nunca un presidente ha sacado en esta comunidad. Ni cuando las mayorías tan holgadas del Partido Socialista en la primera y en la segunda, cuando Lerma era el candidato, ni tan siquiera en aquellos momentos se obtuvo una mayoría, una cantidad de votos tan grande como la que Paco Camps sacó. Hablar, si quiere entramos... Yo quería preguntarle, Sí. para culminar con O este... sea, que fue con un estos buen presidente, pero presidentes. posiblemente rodeado de personas que no merecían estar ahí, como vamos a comentar. Por cierto, Fabra fue el que pagó en este caso los platos rotos o la herencia que le dejó Camps, es decir, Sí. una herencia de palabras feas, ¿no? O de una opinión mal lograda por parte de la los séptima ciudadanos. legislatura y última de Camps da pie a esa victoria en la octava, pero a Camps lo imputan por el tema de los famosos trajes. Ya usted, una comunidad que tiene un presupuesto importantísimo, de 14 o 15 mil millones de euros. No sé cómo alguien puede pensar que un presidente de la Generalitat venda su honorabilidad por un plato de lentejas. O sea, que nadie lo puede pensar. Yo creo que Paco Camps, si es cierto que le regalaron 3 trajes, que yo no lo sé, no le doy mayor importancia, siempre y cuando esos 3 trajes no fuesen moneda de cambio para conceder adjudicaciones, algo que no se ha podido demostrar, por eso salió absuelto. Yo creo que el fallo de Paco Camps en ese momento fue, si es cierto que se lo regalaron, no haber reconocido que se los habían regalado, y no tenía mayor importancia ni mayor trascendencia, como hizo Rita Barberá cuando le dicen que le han regalado un bolso y dice, pues sí, me lo han regalado, ¿y qué? Pero yo cometería delito si ese bolso me lo dan en pago a otras cosas, pero si me lo dan porque he hecho una gestión o porque he hecho lo posible por mejorar la calidad de la vida de los ciudadanos, nadie tiene nada que objetar. Por lo tanto, Paco Camps hizo como presidente, creo que cumplió perfectamente, fue muy buen presidente, lo que pasa que rodeado de gente que no merecía estar ahí, como estamos viendo ahora por el goteo, la corrupción. Es lo que me iba a preguntar, ¿verdad? ¿Y Fabra? Le decía, ha Fabra, pagado los platos tiene rotos. la herencia herencia de Paco Camps. Y Fabra, desde el primer momento, se ve desbordado. Primera, que no tiene ninguna experiencia, sí que tiene experiencia municipal, pero no es lo mismo. La experiencia municipal es, aquello que dicen, al alcalde le ha hecho la boca un fraile, pedir para tu pueblo y pedir para tu pueblo y pedir para tu pueblo. Pero cuando el ámbito de tu actuación ya es de una comunidad, si no tienes experiencia, difícilmente puedes sacar adelante las necesidades de tu pueblo. Y claro, y exigir a Madrid aquello que por justicia nos corresponde, y que creo que son las claves de la debacle, voy a decirlo, de la debacle electoral del Partido Popular, que es el perder el discurso reivindicativo ante Madrid, que podríamos entrar a él, la corrupción, no haber atajado la corrupción con mayor prontitud y con transparencia y dando la cara y explicándolo, y la falta de humildad. No me refiero a Alberto Fabra en sí, me refiero al Partido Popular en términos generales. Para mí, esos son los 3 inconvenientes o los 3 motivos por los cuales hemos tenido esta derrota electoral tan importante. Nos quedan tan solo 4 minutos y yo, me quedaría horas y horas escuchándole porque hay mucho de lo que hablar. Si aprovechando este tema de la corrupción política, me gustaría hablar de una persona a la que conoce mucho, que ha trabajado codo a codo con ella y muy cerquita es su paisana, la exalcaldesa ya de Novelda, Milagrosa Martínez. Presunción de inocencia
inocencia por encima de todo. Debería haber, digamos, atajado todo este dimes y diretes y haberse apartado a un lado, ¿no? Y dejar que fuera la justicia quien tomara la última palabra o decidiera, ¿no? Si bueno, pues es culpable o no, y no la opinión pública. Con la rapidez que exigen los 4 ¿Sí? minutos, pero que sepa que cuando quiera estoy a su disposición para seguir hablando. Y le invitaremos. Vamos a ver, yo soy de los que considero que la línea roja de Alberto Fabra es insuficiente. La línea roja de Alberto Fabra es insuficiente, porque esa línea roja lleva a que se tenga que ir uno del cargo de la política cuando es imputado. ¿Por qué? Por aquello de la presunción de inocencia, que es un derecho constitucional. Pero eso es un derecho constitucional para cualquier ciudadano. Y salvemos las distancias. El político no solamente tiene que ser honrado, sino además parecerlo. Es como la mujer de César. Y aunque la imputación esté pendiente, aunque la sentencia, el juicio no se haya celebrado en casos generales y que no haya una condena, el político, por la mínima sospecha de que haya cometido una irregularidad, ya no digo una ilegalidad, que mucho más, una simple irregularidad, debe de dar un paso hacia atrás y apartarse de la política. Afortunadamente, a usted nunca le han tachado con el dedo. Pues no. Mire, yo siempre he tenido una cosa muy clara. Aquello que no quieras que se sepa, no lo hagas nunca. Y yo he procurado, ahí están mis 32 años, yo llegué a la política con la cabeza bien alta y ahora me voy con la cabeza bien alta. Mi patrimonio entonces era mi familia, a los que quiero enormemente, y mi patrimonio ahora sigue siendo mi familia. Ahora aumentada, pero mi familia también. Vuelve a su ciudad, a Monóvar, a estar más tranquilo. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la veo? Bueno, Monóvar no ha evolucionado y no quiero culpar a un gobierno determinado. Es culpa de todos. Yo creo que es cuestión de mentalidad. La gente pudiente de Monóvar, en el momento de la inversión, se ha preocupado más de invertir en otras poblaciones o en sectores distintos a los tradicionales de Monóvar que en los de Monóvar. Y por eso, cuando llega el momento que hay crisis y que hay paro, pues esas poblaciones lo acusan bastante más. Monóvar lleva muchos años careciendo de emprendedores importantes, cuidado, y digo importantes en cuanto a la magnitud económica, porque para mí importante es cualquier emprendedor, aunque sea un simple autónomo que crea un solo puesto de trabajo, pero me refiero en cuanto a la magnitud inversora. Monóvar ha carecido durante muchos años, desde que el sector del mármol entró en crisis, por lo menos en la población, y el calzado tampoco estaba boyante como estuvo en épocas anteriores. Monóvar ha acusado mucho más esa crisis, pero no perdemos la esperanza de que, porque el futuro es de todos y entre todos tenemos que lograr que Monóvar recupere lo que ha sido siempre una fuerza, una población pujante y emprendedora años para que haya una oferta laboral estable y digna. Rafael Maluenda, se nos ha quedado cortísimo el tiempo, le invitaremos de nuevo al programa. Gracias y felices días los que pase por delante. Muchísimas gracias a todos ustedes y a los radioyentes y desde luego a disposición de todos. La Ventana del Vinalopó. Lorena